Hola lectores, bienvenidos. Yo soy Sol y tengamos conversaciones. Hoy quiero hablar de feminismo, pero quiero hablar del feminismo específico que he encontrado en mis lecturas, que es de donde mayormente he aprendido un poco sobre el tema. Todavía me considero algo neófita, pero en camino del aprendizaje, ¿no? Y como que de los libros que me han impactado principalmente, pues son estos de los que vamos a platicar el día de hoy. Pero antes quiero hacer como un comentario general, ¿no? Se ha malentendido la idea general del feminismo, se ha esparcido esta mala reputación de que es una lucha contra los hombres cuando no es así de ninguna manera. El feminismo lo que busca es la igualdad, la equidad entre hombres y mujeres y derrocar al sistema patriarcal. El sistema patriarcal nos afecta a todos y también ha afectado a los hombres, así que el feminismo también es en beneficio de ellos. ¿Cómo les ha afectado a los hombres? Los ha reprimido de muchas formas. De pensar, de tener que presentar una idea de hombre y macho que no es que sea inalcanzable, pero tiene muchos costos, sobre todo emocionales y también con su propia identidad, ¿no? Hay un rechazo también hacia lo femenino y eso está allí sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, yo he visto este rechazo hacia lo femenino en mis aulas de clase. De repente no falta el comentario de que, no haces deporte, eres niña. No sabes patear el balón, eres niña. Usas rosa, eres niña. Decoraste tu libreta de tal forma, eres niña. Cuando yo lo escucho, lo primero que les digo es, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo ser una niña? ¿Qué tiene de malo ser mujer? Todavía hay este rechazo hacia la feminidad, hacia lo que es femenino. Otro ejemplo, las mujeres hoy día usamos pantalón y no nos hace menos mujeres, pero no puedes ver a un hombre con una falda, de hecho es muy raro verlo, pero si llegas a ver a un hombre con falda, enseguida asumes que es homosexual o que quiere ser mujer y no necesariamente. La ropa solamente es una forma de expresión y deberíamos ya de empezar a deconstruirnos con respecto a estos estereotipos que son muy perjudiciales para todas las personas. Entonces ahí es donde tenemos que realmente entender qué es lo que estamos haciendo. Y al menos yo sé perfectamente por qué estoy luchando y es justamente obtener privilegios que los hombres han tenido, que las mujeres no, a obtener seguridad que los hombres han tenido y que las mujeres no, y que los hombres puedan también acceder a este tipo de libertades, a que puedan dejar de estar reprimidos y puedan expresarse y simplemente ser, ¿no? El feminismo busca siempre el favor de ambas partes, pero pues algunas personas como que todavía no están allí para lograr verlo. Ahora, hay muchas ramas en lo que de consecuencias que trae todas estas luchas sociales, ¿no? Y luego no logramos verlo. Un comentario que me hicieron, por ejemplo, cuando venía lo de la marcha del 8M, era de que, ¿y tú eres de las que rayan? Y es como que eso se llama iconoclasia. El objetivo es causar malestar al gobierno, es de que veme, ya sabes, veme, porque necesito algo, y en este caso específico suele ser justicia y suelen ser personas desaparecidas lo que se está, eh, hacia lo que se está llamando la atención, ¿por qué se hacen estos actos? Yo respondí, yo no participo en la iconoclasia porque agradezco, soy muy agradecida de que afortunadamente las mujeres de mi vida pues están bien, ¿no? Pero si una se llegase a desaparecer o a una le pasara algo, te quemo y te rayo todo hasta que pueda yo obtener justicia o encontrarla, porque son parte de mi vida y las quiero bien. Entonces, yo afortunadamente todavía no participo en ese tipo de manifestación, o sea, específicamente con lo de la iconoclasia, porque pues todavía no he sido, digamos, afectada directamente, yo estoy bien, afortunadamente, ¿no? Pero si algo llegase a pasar, claro que sí, es necesario. Si yo no hablo, ¿quién va a hablar? Y hay muchas mujeres que no han podido hablar, entonces también hay que hablar un poco por ellas también, ¿no?
También escuché otro comentario de que es que aquí en Yucatán no sucede, sucede en todo el mundo. Dentro de la marcha te das cuenta de todos estos casos, personas, muchas mujeres que te cuentan por qué están marchando, qué es lo que pasaron, qué es lo que sufrieron, qué es lo que están buscando. Y es ahí donde dices, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Y la solución es ir a rayar la puerta de mi casa. Si se rayan todo lo que es como que del gobierno, es justamente para decirle, hey gobierno, hay un problema, algo hay que hacer con esto, ¿no? Es una forma de protesta. Obviamente tampoco estamos a favor de las personas que han cometido como que agresiones en contra de otras personas, o sea, tampoco se confundan, no es como que defender solo por defender a mujeres y ya, es también ver obviamente su accionar, formarnos criterio. Y allí es donde vuelvo a mis queridos libros, ¿no? Ellos me han ayudado a tomar este criterio, a pensar un poco acerca de ello y quiero hablarles justamente de los libros que me han hecho pensar y reflexionar sobre esa parte del feminismo, más lo que yo ya venía pensando desde hace muchos, muchos años antes de tener como que el valor, porque sí, sí es un poco de valor, de asumirme como feminista. Y el primer tema, digámoslo así, es como que sobre la maternidad, ¿no? Hay libros específicos de maternidades que hablan justamente sobre eso, sobre lo difícil que es, sobre lo maravilloso que es también, porque no es hablar de lo malo, sino es hablar de la realidad de las cosas. Y es allí donde me remito, por ejemplo, en ese caso específicamente a dos libros, ¿no? Uno que se llama La hija única de Guadalupe Nettel, que cuenta o narra la historia de tres mujeres y de cómo viven estas tres de formas distintas su maternidad. Está, pues, obviamente la mujer que no quiere serlo, está la mujer que quiere serlo y luego su hija termina con una enfermedad. Y también está la mujer que no quería serlo, pero que después de serlo se dedica a sus hijos, es buena madre, pero luego tiene que encontrarse otra vez con ella porque pasa algo y es lo que de repente no terminamos de entender, que cuando uno se hace madre deja de pensar en ella y empieza a pensar más que nada y primero que nada en sus hijos. Ella pasa como mujer, pasa a segundo plano y son los hijos los más importantes, entonces asumir que quiero ser madre, es entender que eso inevitablemente va a pasar, ¿no? Y es ahí donde viene el choque y las decisiones. Entonces, este libro justamente nos narra como que cómo estas mujeres asumieron sus decisiones y qué hicieron y cómo enfrentaron pues estas distintas tipos de maternidad, ¿no? El otro libro que también habla de maternidades es Casas Vacías de Brenda Navarro. Aquí se narran dos historias que suceden, digamos, al simultáneo, ¿no? Una mamá que tiene a su niño que tiene una neurodivergencia y un día se pierde y se pone a buscar al niño, ¿no? Y allá hablamos como que de su conflicto, de la preocupación que tiene por su hijo, de cómo sucede toda esta búsqueda y de todo lo que piensa, que son muchos pensamientos, pues a lo largo de esta búsqueda extrema, ¿no? Y está la otra mamá que, bueno, más que mamá es mujer que quiere ser madre, pero pues por una u otra razón no ha podido suceder, ¿no? Y además de ello, pues tampoco tiene como con los recursos necesarios para dar una maternidad menos complicada que otras. Y también en su deseo y desesperación por ser mamá, porque ese es su gran sueño también, ser mamá. ¿Qué pasa? Pues secuestra a un niño que termina siendo el hijo de la primera mamá. Entonces ahí vemos también cómo ella se enfrenta a el, pues ya me robé este niño, ahora soy mamá, ahora es mi hijo, pero este niño necesita cuidados como sumamente específicos, hay que aprender maneras específicas de contención, hay cuidados específicos y ¿qué hago yo? ¿Con qué recursos tengo monetarios, de conocimientos, para que poder darle la mejor vida y atender las necesidades pues de mi ahora hijo, ¿no? Y obviamente estamos hablando también del conflicto de que pues, se robó un infante, ¿no? Y todo este entramado de situaciones, ¿no? Es muy desgarrador, pero creo que vale muchísimo la pena leer. También hay un libro más que no tenía como que seleccionado, pero no está de más también hacer mención,
que se llama In Vitro, es de Isabela Zapata, y justamente se narra como que este deseo de ser mamá y cómo se usa el método in vitro y toda la angustia que se pasa, pues obviamente en estos procesos, ¿no? De que yo deseo ser mamá, estoy asumiendo como que todo esto que tiene que ver con la maternidad, pero mi deseo no se ha cumplido y estoy haciendo todo lo posible para que se cumpla, pero pues la biología es, bueno, es una ruleta rusa, digámoslo, y no, a veces no falla a tu favor, ¿no? Y genera como muchas complicaciones, no solo económicas, sino también mentales. Entonces es como todo un entramado. ¿Y todo para qué? Para hablar sobre un tema importante también que es una de las luchas del feminismo, que es el aborto libre, seguro y gratuito, ¿no? El derecho al aborto. Y no es esa idea errónea de que porque se legalice, las mujeres van a ir a abortar porque, abortemos. No es una fiesta, es un procedimiento difícil, incluso las mujeres que lo han hecho han hablado acerca de ello, del hecho de tomar esa decisión, vives con esa decisión, no es sencillo, las consecuencias de esas decisiones que tomas, hacerlo o no hacerlo, viven contigo para siempre. Es una cuestión también emocional, psicológica, no es una decisión a la ligera, entonces no es, el hecho de que se legalice no significa que el lado de las mujeres van a decir, sí, y ya está, se lleva un proceso, se lleva también un duelo cuando se dice que sí y cuando se dice que no también. Porque pues todo esto de que si yo digo que no voy a abortar y voy a tener a mi bebé, significa sacrificar ciertas cosas. Y si yo decido no tener ese bebé, también voy a sacrificar ciertas cosas. Es un perder-perder. Así que todo es un perder-perder, así que simplemente cuando menos se quiere garantizar la seguridad de tener una decisión, ¿no? De que tú puedas decidir y la seguridad en el caso de que tomes la decisión de sí, pues del procedimiento mismo, para no perder también la vida de las mujeres. O sea, es esa la cuestión que se está luchando y el derecho a decidir más que nada es lo importante. Sí, es mi cuerpo y mi decisión y yo sé que hay un debate muy, 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 muy grande entre con lo de la paternidad, pero pues así como la maternidad le están obligando a hacer con el rechazo del aborto legal, la paternidad también tiene que ser obligada a hacer eh, y un poco viceversa también. Entonces sí, vivir con estas decisiones, pero la posibilidad de decidir eh, necesitamos que sea, que esté allí, que exista. Pasando a otro tema un poco menos escabroso acerca de esto. He leído también un par de ensayos que hablan acerca del cuerpo y de los cuidados, ¿no? ¿Qué tipo de cuidados? Hay un libro que se llama Su cuerpo de Harán de Alejandra M. Vázquez, eh, que habla justamente de eso, ¿no? Las labores de cuidado. Aquí son relegadas generalmente a las mujeres. Es un trabajo que no siempre se es remunerado, ¿no? Y se siente que es obligatorio para muchas de las mujeres, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque de repente es como que, las mamás son las que tienen que cuidar a los hijos, los papás no se hacen como muy presentes, la mayoría de las enfermeras son mujeres y como que toda esta parte de cuidar se asocia mucho como que a la mujer, a lo femenino. Dicen por allí es que las mujeres lo van a hacer mejor, pero los hombres también pueden hacerlo, pero viene con este rechazo de lo femenino y de que si sabes hacer ciertas cosas, eres menos hombre y bueno, patriarcado. Allí es, les repito, donde tenemos que deconstruirnos y ser más equitativos con este tipo de situaciones, ¿no? Los cuidados en casa, las situaciones en familia. No es mamá la que tiene que cuidar, es mamá y papá quienes tienen que cuidar y proveer. Si deciden que papá va a proveer y mamá va a cuidar, papá tiene que participar también de la crianza de los hijos. Si deciden que es al revés, mamá va a trabajar y papá va a cuidar, también tiene que participar la mamá en la crianza de los hijos, porque es un conjunto. Esas son las partes en las que tenemos de como que entender, ¿no? Este libro de Su cuerpo de Harán habla mucho acerca de eso por algo clave y que tiene que ver con lo de las maternidades. No saben cuántas veces he escuchado lo de ten hijos, porque ¿quién te va a cuidar en tu vejez? Porque somos los hijos los que tenemos que cuidar en la vejez a los papás como obligación. Ahí es donde está el tema.
Yo creo que si por amor cuidamos a nuestros padres cuando ellos ya son mayores, pues es por amor y es porque pues es debe responsabilidad, pero más que nada por cariño al tu ser hijo y ellos sus papás, ¿no? Te cuidaron de chicos y tú pues, de alguna manera quieres regresarles el favor porque los amas. Pero es una cosa hacerlo por amor otra vez, a tener que hacerlo porque son tus padres y a pesar de que hayan sido malos contigo, o no hayan sido respetuosos de ti o no hayan procurado tu bienestar, tengas que hacerlo, es ahí. Y desgraciadamente esto como que a las hijas les cae en mayor cantidad, ¿no? Por ejemplo, cuando un hombre se casa con una mujer, la mujer también tiene que atender como que a la suegra y no es precisamente el hijo el que se ocupa de la madre, sino, o de los padres, sino es como que la suegra. En muchos casos ha sucedido eso, ¿no? Y espero que cada vez suceda menos. Pero creo que es un gran ensayo y que deberían de leerlo. Hay otro libro que se llama Cómo acabar con la escritura de las mujeres de Joanna Rus. Ese es un recorrido en el que te vas a enojar muchísimo porque habla justamente de cómo han silenciado a las mujeres a través de la historia, cómo les han robado sus escritos, cómo les han robado autoría, cómo no les han dado los créditos por las cosas que han dicho, que han escrito, que han creado, y cómo un hombre se apropió de todo eso o cómo se les obligó a suprimirse, invisibilizarse para que sus obras pudiesen publicarse. Tal es el caso de muchas historias que se publicaron bajo seudónimo o bajo un nombre, como es el caso mm, de J.K. Rowling, que es el más conocido, ¿no? De que pues, no le dijeron que como es mujer, que no dijera su nombre, porque pues, al ser escrito por una mujer, pues no se iba a leer. Y bueno, pues, ajá, hasta ahorita se sigue publicando sus libros así, ¿no? También está el de, no recuerdo el nombre de la autora, pero de Flores en el Ático, también publicó así, solamente como que con la abreviación de su nombre y el apellido, como para que no se identificara de inmediato que era una mujer la que escribía. Y pasó con muchas más escritoras a lo largo de la historia, y como que pues sí, les repito, con este libro, les repito, se llama Cómo acabar con la escritura de las mujeres, de Joanna Ross. Lo que vas a hacer es hacer corajes porque de verdad es denigrante, se han esforzado justamente con acabar con la escritura de las mujeres, ¿no? Y es un poco lo que estamos recuperando en este tiempo en el que cada vez más personas leemos a más mujeres, no que dejemos de leer a los hombres, pero cada vez elegimos leer a más mujeres para darles visibilidad, que es como que de lo más importante, ¿no? Y uno en específico del que quiero platicar se llama Filosofía, Porno y Gatitos de Stoya. Stoya es una actriz porno que ya, bueno, fue actriz porno y ahora se volvió como productora y pues escribió este libro que cuenta como que su historia estando en la industria de la pornografía y de cómo también muchas personas la trataron específicamente por esto. O sea, hay casos específicos en los que ella cuenta en el libro cómo varios hombres se acercaban a decirle, no, pues tú cuánto cobras por esto, y ella no era sexo servidora, era actriz de ese tipo de películas, pero actriz finalmente, entonces no es como que vayas a asumir que por dinero iba a acceder a tener pues relaciones carnales con una persona X que ni siquiera conoce. O sea, incluso en la industria de las películas para adultos hay como protocolos de cómo se hacen las cosas y no es que, ay, viste al actor y ya de la nada, o sea, todavía hay protocolos, ¿no? Y esto ya habla de esto y de la importancia y cómo fue su transición, ¿no? De dejar de ser actriz en este tipo de películas a volverse productora, un poco de este tipo de películas también, lo que hay detrás y ella como persona, cómo se percibe y la importancia que le dio justamente a esto, ¿no? A la aceptación y valoración de su propio cuerpo. Y casi no se habla de ello porque asumimos que hay esa existencia de malas mujeres, entre comillas, porque no cumplen con los estándares sociales aceptados. Entonces, ahí se los dejo.
Y bueno, como que para el último tema, como que en general de lo que quiero hablar, que es para invitarles a adentrarse un poco a este tema del feminismo, que es justamente introducciones al feminismo. Tengo tres libritos que son los con los que yo al menos inicié y que me ayudaron un montón como para entender ciertas cosas. El primero se llama Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie. Eh, es el que más conocemos, un libro súper chiquitito, y en el que entendemos por qué todos deberíamos ser feministas a través de la narrativa de ella, de ciertas situaciones que experimentó en su vida, ¿no? Y en donde dijo, oye, esto me hace ruido, esto no está bien. De verdad, no les va a tomar muchísimo tiempo y creo que se van a llevar un gran aprendizaje. El otro libro, que es uno que trabajo con mis estudiantes, de hecho, se llama Por ti, por mí, por todas, de niña a mujer feminista, un relato en cómic de Stephanie Conke. Es un cómic, de hecho. Stephanie es una autora chilena y ella narra a través de este cómic, de estas viñetas, situaciones específicas que ella ha vivido y a través de esto nos introduce ciertas palabras, ¿no? Que están relacionadas o que están dentro de todo lo que es el feminismo y la lucha y todo ello. Si bien nos dice que es el feminismo, también nos dice que es el machismo, también que es el androcentrismo, la violencia, los diferentes tipos de violencia, cómo nos da ejemplos puntuales de todo esto, cómo podemos tener también una educación no sexista y ejemplos en la vida cotidiana de cómo ella se enfrentó a este machismo, a este patriarcado, a estos estereotipos en su día a día y cómo iba creciendo. Un ejemplo, así rapidito, ella narraba en una de las viñetas cómo al salir de su casa a comprar, su mamá la vestía como que de pies a cabeza, con pan, sudadera enorme, y todo era como que para que no la vieran y aún así los hombres la veían y la acusaban, ¿no? Y cómo se sentía respecto a ello, cómo no podía ser libre como de vestirse como ella quisiera. ¿Por qué? Porque pues estaban al acecho muchas personas, ¿no? Que no tienen el debido respeto por las otras personas. Entonces ahí es como que la clave y yo creo que es muy bueno, nos ha ayudado mucho en el aula de clase a establecer como que estos conceptos y también a identificar este tipo de machismos y este tipo de situaciones en nuestra vida cotidiana, porque no sucede solo en Chile, sucede en todas partes del mundo y en algunos lugares mucho más agresivos que en otros. Digo, todavía está este caso del matrimonio infantil en ciertas partes y es como que no sabemos qué les pasa por las cabezas al decidir aprobar este tipo de leyes. Es curioso que cuando se habla de matrimonio infantil es de niñas y no he visto casos como que de niños, entonces, para pensar. Y bueno, el último, que de hecho fue el primero que leí, se llama Amiga Date Cuenta, de Plaqueta y Antonella. Este Amiga Date Cuenta es como que cuando salió y ahorita no sé si sigue siendo, era como el nuevo Cúbule para las niñas, que habla justamente sobre relaciones, sobre los aparatos reproductores femeninos, internos y externos, que habla un poco sobre los comportamientos, que habla un poco como de nuestras relaciones, menstruación, etcétera. Pero también habla un poco acerca de nuestros derechos y tiene una particularidad, maneja esta X como lenguaje incluyente. Yo no voy a negar que al principio pensé que era un error de imprenta y como avanzaba en el libro me di cuenta de que simplemente estaba establecido así en el libro, pues para esta identificación de las personas, si así lo deseaban, y era como de, interesante, raro, pero interesante, y ya he leído otros libros que tienen lenguaje inclusivo y pues solamente es otra forma de escribir, otra forma de expresarse y otra forma de leer. No se hagan muchas bolas con ello, o sea, respeto. Y bueno, el último libro que quiero mencionar, que tiene que ver sobre las predicciones del futuro, que recuerden, la historia está para no repetir los mismos errores y la historia ficticia está para intentar eh, anticiparnos a esos errores a los que podemos llegar a cometer. Y bueno, el que se lleva como que toda la bandera o el estandarte de que sí hay mucho miedo y sí hay muchas posibilidades de que todo se vuelva un caos. Y si ya vieron la serie,
estarán de acuerdo conmigo, es El cuento de la criada de Margaret Atwood. Yo sé que la serie se separa un poco como que del libro, porque Margaret lo ha dicho en entrevistas, quiso como que explorar un poco más esta parte y sin embargo como que nos está diciendo cosas y hay que prestar atención. Pero bueno, volviendo al libro, allí justamente nos dicen un montón de cosas que pasaron en el pasado y que se pueden volver a repetir en el futuro y en el futuro que ella escribe se repitieron y nosotros estamos muy cerca de eso y no deberíamos, o sea, hay tantas situaciones y realmente agarrar y leer el cuento de la criada o ver la serie del cuento de la criada nos da esta perspectiva de gente, dense cuenta y pues yo creo que todos deberíamos desarrollar este criterio, leer un par de libros feministas para comprender y desarrollarnos este criterio de que el respeto es como que la base de todo y de la sana convivencia y de que estemos bien. Recuerden, respeto es como que en lo que yo siempre me enfoco, en el respeto a las decisiones de las personas, respeto a las diferencias de las personas, respeto a los derechos de las personas y por recordar que nadie es más que otro. Y así, y puedo opinar distinto a ti, pero no por eso te voy a gritar o te voy a ofender y siempre asertividad para comunicar nuestras ideas. La mayor parte del tiempo yo entiendo que a veces suceden situaciones que nos ponen como que ponen esta asertividad a prueba, pero pues hay que trabajar en ello. ¿Es difícil? Sí. ¿Se puede hacer? Sí, pero tenemos que querer hacerlo. Tenemos que querer hacerlo, tenemos que querer ser mejores personas. Y creo que allí está la clave de todo. Y volvemos otra vez al respeto. Y bueno, eso es todo de lo que quería compartirles el día de hoy. Me siento muy bien de estar hablando de este tema porque creo que aunque lo hablo en mi vida cotidiana, en redes nunca había tenido la oportunidad como de expresarme así. Y créanme que aún me faltaron decir como muchísimas cosas. Me voy a agarrar de ciertos libros específicos para poder agarrar y hablar sobre estas opiniones. Pero pues, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué libros feministas me recomiendan? Por favor, háganmelo saber. Y pues nos seguimos viendo, este es su espacio y tengamos y sigamos teniendo conversaciones. Bye.